Muchas gracias. Antes que otras cosas, comienzo por agradecer la invitación a todas las personalidades que hacen posible este tipo de eventos, ¿no? A la magistrada presidenta de la Sala Regional de Toluca, al señor presidente del Tribunal Electoral de aquí del Estado, igualmente a las autoridades del INAI, y me disculpo por no dirigirme a todos, pero la verdad no tengo el conocimiento para poder hacerlo de manera directa, pero mi agradecimiento a todos aquellos que han participado dentro de la organización de este tipo de eventos. Y más que nada felicitarlos porque en realidad hoy en día México requiere de este tipo de eventos académicos, ¿no? Requiere de congresos como el que se organizó, dada la importancia que tiene el mismo derecho de acceso a la información, que afortunadamente hoy en día en México podemos hablar de que es un derecho fundamental, de que es un derecho humano. ¿Por qué? Porque ya está establecido en la propia Carta Magna, en la norma de normas, como nos decían cuando estudiábamos, ¿no? En esa Constitución. Entonces, de ahí que el acceso a la información, el derecho de acceso a la información, evidentemente trae un cúmulo de garantías de otros derechos, ¿no? Al final de cuentas, el derecho de acceso a la información viene siendo el pilar fundamental para poder exigir otro tipo de derechos. De ahí la importancia, precisamente, de que cada vez se vaya construyendo, de que cada vez se vaya consolidando más este derecho, ¿no? Este derecho primordial para la exigencia y para la tutela y el goce de otro tipo de derechos. Comienzo un poco por hablar sobre cuál fue la inquietud que hace que surja un libro como el que hoy se presenta, El derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido de los recursos públicos. Un día, estando en la Universidad Iberoamericana en Puebla, dando un curso sobre rendición de cuentas, platicábamos en clase con estaba como alumno un juez de distrito. Y la pregunta ahí fue clara: ¿qué mecanismos tenemos nosotros para hacer valer y obligar que todo aquel que hace uso del recurso público lo utilice de manera debida? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para obligar a todo aquel que hace uso del recurso público? Y no estoy hablando nada más de los entes públicos o de los servidores públicos, sino aquí incluso particulares que hacen uso del recurso público, ¿no? Y me dice el juez, pues presentar la queja de conformidad a lo que dice el artículo, si mal no recuerdo, 109 de la Ley de Fiscalización en ese entonces, ¿no? Que hoy ya tenemos una nueva ley. Pero el problema es que tú tienes el derecho de ir y presentar una queja, pero si la autoridad quiere tomarla en cuenta, pues bien lo hace, y si no, pues también. ¿Qué puedes hacer en contra de la decisión de la autoridad? Nada. ¿Por qué? Porque se dice que solamente tienes un interés simple, que no tienes ni interés jurídico ni interés legítimo para poder impugnar esa actuación de la autoridad en el hecho de no tomar en cuenta esa denuncia que tú estás presentando. Entonces, ¿cuál es la eficacia? ¿Cuál es el alcance que tenemos con ese tipo de cosas, ¿no? Y le digo, ¿por qué no? La vía judicial. Y dice él, no, es que la vía judicial no puede ser. Y además de eso, pues no hay violaciones directas a derechos humanos. Le digo, claro que la hay. Y es que a veces no vemos las cosas o no le damos la real importancia que tienen. En realidad, si nosotros analizamos las cosas, vamos a ver que el uso del recurso público viene siendo el eje central, viene siendo la columna vertebral para la tutela de los derechos humanos, cualquier derecho. No solamente los derechos económicos, sociales y culturales, aquellos que implican una prestación donde el Estado tiene que erogar recursos, como vendría siendo el acceso a la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, sino incluso los mismos derechos, los tradicionales derechos civiles y políticos. ¿Como cuáles? Como el mismo derecho de acceso a la justicia, como el mismo derecho electoral del voto. Hay estudios de Christian Curtis y Víctor Abramovich que vienen precisamente a derrumbar aquella teoría que hacía una separación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando se decían, los derechos civiles y políticos sí pueden ser exigibles vía judicial. ¿Por qué? Porque ahí el Estado no requiere de erogar recursos. El Estado requiere de una abstención, un no hacer.
a diferencia de los derechos económicos, sociales y culturales, que ahí el Estado, para garantizarlos, derecho a acceso a la salud, requiere de contar con un presupuesto. Entonces, por lo tanto, los derechos civiles y políticos sí son exigibles y los derechos económicos, sociales y culturales no, esos no son exigibles. Esa era la diferencia que se nos hacía principalmente para la década de los 80, cuando fue que se realizó una reforma al artículo 4 constitucional para establecer como derecho fundamental, hoy derecho humano, el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, si nosotros consultamos textos constitucionales de esas fechas, nos van a decir que era un derecho no exigible vía judicial. ¿Por qué? Porque era un derecho programático que el legislador debería desarrollarlo de conformidad a las condiciones con las que contara el Estado para poder garantizarlo. Entonces, Christian Curtis y Víctor Abramovich hacen un estudio y dicen, esa es una teoría falsa. ¿Por qué? Porque hasta el propio derecho civil de acceso a la justicia requiere que el Estado erogue recursos. Requiere contar con personal, requiere tener tribunales, infraestructura, requiere tener papelería, requiere pagarle precisamente al personal. Entonces, que no nos digan que los derechos civiles y políticos no requiere el Estado gastar. De igual forma con el derecho al voto. Se requiere contar todo el monstruo de infraestructura que es el INE. Contar con instalaciones, contar con equipos de cómputo y todo lo que implica que existe el INE. ¿Cuánto recurso gasta el Estado ahí? Dice, entonces, es una falacia que nos digan que los derechos civiles y políticos no requieren de recursos públicos y los derechos económicos, sociales y culturales sí. Entonces, es uno de los primeros puntos, ¿no? Entonces le decía, no, claro que sí debe ser judiciable la situación de la exigencia de la rendición de cuentas, del uso debido de los recursos públicos. Dentro de la presentación de este libro se comienza con un punto y esto nos lleva precisamente a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, en la cual se integran ya a través del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahí comienzo por hablar que hoy en día se le ha restado fuerza o ha perdido esa primacía que anteriormente tenía el principio de legalidad. Donde anteriormente, si nosotros vemos y siempre nos preguntamos, ¿qué es el principio de legalidad? Bueno, pues que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite. O bien que la aplicación estricta de la ley, ¿no? Sin embargo, hoy en día, con la reforma de 10 de junio de 2011, al artículo 1 constitucional, donde se integran los tratados internacionales y donde se integran varios principios, y uno de ellos es que se debe aplicar lo que más favorezca a la persona, establecido en el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, se rompe completamente con la jerarquía del principio de legalidad. ¿Por qué? Porque ya la autoridad ya no va a actuar de conformidad a lo que establece la ley, sino va a actuar garantizando, tutelando precisamente los derechos humanos. Y si encuentra una mayor garantía de ese derecho en un tratado internacional o en la Constitución o incluso en un reglamento, puede aplicar perfectamente el reglamento, la Constitución o el tratado internacional. De ahí que se ha desarrollado lo del control de convencionalidad difuso y el control de constitucionalidad difuso, ¿no? Donde ya no solamente son los órganos jurisdiccionales. Y de hecho, de acuerdo al artículo 1 constitucional, hay una obligación de todas las autoridades, no solamente las jurisdiccionales, en tutelar los derechos humanos. Desde ahí viene, desde el orden constitucional, esta gran trascendencia, este gran cambio. Por eso hablar de un nuevo paradigma constitucional, por eso hablar incluso de un nuevo sistema jurídico que rige en el Estado mexicano, ¿no? Entonces ahí, dentro de la presentación se habla de un principio que es el principio de juridicidad o juridicidad, que yo lo entiendo como la aplicación armonizada del sistema jurídico, donde la persona que está realizando precisamente esta actividad tiene que armonizar entre lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales y de ahí aplicar lo que más favorezca a la persona. Ese es el principio de juridicidad, que de hecho, dando un curso hace un año en el Consejo de la Judicatura Federal, hubo una persona que me dice es que se me hace irresponsable que esté haciendo ese tipo de planteamientos.
pues se me hace irresponsable de su parte. Sería tanto como querer que cambie el sistema jurídico mexicano. Les digo, no, es que el problema es que el sistema jurídico mexicano ya cambió. Ahora los que necesitamos cambiar somos nosotros. Necesitamos cambiar en la forma de entender precisamente el sistema jurídico y ceñirnos a lo que hoy en día nos establece la propia Constitución, ¿no? Entonces, de ahí lo interesante, les digo, de hoy en día de empezar a hablar ya no tanto de la primacía del principio de legalidad, de apegarnos a lo que se establece estrictamente en la ley, sino de empezar a armonizar precisamente todo lo que integra el sistema jurídico y en base a eso, así actuar, así realizar nuestras actuaciones como servidores públicos, ¿no? Porque de entrada, pues esa es la primera obligación, ¿no? Ya entrando un poco al tema del derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido de los recursos públicos. La primera interrogante es, ¿por qué hablar de un derecho humano a la rendición de cuentas? ¿No? Es decir, ¿qué es eso? ¿No? ¿En qué parte de la Constitución encuentro que diga, así como se dice el derecho de acceso a la información, que ya está en el artículo 6º constitucional y ya lo podemos entender claramente como un derecho fundamental, un derecho humano? ¿En qué parte encuentro ese derecho humano a la rendición de cuentas? ¿No? Y eso me lleva a una premisa o una pregunta anterior. ¿Qué son los derechos humanos? ¿No? ¿Qué entendemos nosotros por derechos humanos? Y para poder entender esto, tenemos que recurrir un poco a esas teorías que pareciera ser ya habían quedado atrás entre la explicación del justnaturalismo y el justpositivismo. De conformidad al justpositivismo, van a ser derechos fundamentales, en este caso, todos aquellos que se han establecido en la norma suprema, ¿no? Aquellos que se han positivizado y que el legislador, el constituyente o el legislador permanente ha determinado establecerlos dentro de esa norma de normas, dentro de esa constitución. Los demás derechos no van a ser fundamentales o no van a ser derechos humanos. ¿Por qué? Porque se requiere precisamente de que ya el legislador o el constituyente los haya establecido en esa norma fundamental para poder ser un derecho fundamental. Por el otro lado, tenemos la teoría justnaturalista que nos dice que derechos humanos son todos aquellos que son básicos, elementales, necesarios para el desarrollo de la persona humana. Y que de entrada esta es la concepción o esta es la inclinación que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hoy en día también va tomando la Corte Mexicana. Incluso la propia reforma al artículo 1 constitucional de 10 de junio de 2011 establece la tendencia de este tipo de criterios. Anteriormente decía, esta Constitución otorga los siguientes derechos, las siguientes garantías individuales. Hoy leemos lo que dice el artículo 1 y no dice esta Constitución otorga, esta Constitución reconoce, ¿no? Entonces vamos un poco hacia esa tendencia. ¿Y a qué nos lleva esto? A que podemos comprender como derechos humanos no necesariamente aquellos que están de manera explícita, de manera literal, en la Constitución o en los tratados internacionales, sino todos aquellos que se consideran básicos elementales para el desarrollo de la persona humana. Y ejemplo de ello es el derecho humano al debido proceso, el derecho humano al mínimo vital. Son derechos, el derecho humano al debido proceso, si nosotros leemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no lo vamos a encontrar de forma literal. Fue una creación jurisprudencial que se hizo por parte de los jueces de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Dada la importancia, dada la trascendencia de que efectivamente se respeten cada una de las etapas que tiene que seguir un proceso. De igual forma, ese criterio lo toma la Constitución. Si nosotros leemos la Constitución, la jurisprudencia mexicana nos habla del derecho humano al debido proceso. Pero ¿en qué parte de la Constitución nosotros encontramos de forma literal el derecho humano al debido proceso? No va a estar. ¿Por qué? Porque es un derecho que se ha construido jurisprudencialmente a través de una interpretación de varios preceptos, principalmente se dice el artículo 14, 16 y 17 constitucionales. Se ha hecho también una creación del derecho humano al mínimo vital,
que ese también se realiza a través de una interpretación sistemática de varios preceptos constitucionales y de tratados internacionales. Hay por ahí una tesis del magistrado Jean-Claude Trompetit, una tesis aislada donde perfectamente explica y va construyendo este derecho humano al mínimo vital. Entonces, todo esto, partiendo de esta tendencia, nos permite en un momento dado hablar y hacer un planteamiento de un derecho humano a una rendición de cuentas objetiva y uso debido del recurso público. Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿qué importancia tiene que quienes hacen uso de los recursos públicos lo utilicen de manera debida? Para la tutela precisamente de todos los derechos, de los demás derechos humanos. Pues es un punto fundamental, es un eje central para poder gozar de los demás derechos. Llámese derecho a la educación, derecho a la salud, el mismo derecho de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer un planteamiento de este tipo, de empezar a hablar del derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y el uso debido del recurso público. Comentando un día con el magistrado Leonel Castillo González, le decía que la intención de ponerlo, enfocarlo como un derecho humano por sí a la rendición de cuentas es precisamente el buscar de darle una legitimación para poder acudir a instancias judiciales a exigir que se haga un uso debido del recurso público. Porque vamos a encontrar textos que sí nos hablan de los derechos humanos y la rendición de cuentas, pero son cosas diferentes hablar de los derechos humanos y la rendición de cuentas. Hay una confusión, o sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Claramente sí se va a tocar la relación que hay entre ambos, pero es algo muy diferente hablar del derecho, de la rendición de cuentas como un derecho humano en sí mismo, ¿no? Y que eso es lo que le da fuerza, lo que le da esa condición de en un momento dado poder exigir precisamente que se haga un uso debido del recurso público, evitar ese desvío de recursos, evitar ese alto grado de corrupción. ¿Para qué? Para que ese recurso se destine precisamente para el objetivo para el cual se recauda, ¿no? Que es precisamente la satisfacción de los derechos. Entonces, dentro de lo que viene siendo la rendición de cuentas, Andreas Schiller hace la clasificación, bueno, fue Guillermo O'Donnell quien primero habla de una rendición de cuentas vertical y habla de una rendición de cuentas horizontal. Dice, en la rendición de cuentas vertical, ahí hay un mandante y un mandatario. El mandante viene siendo el pueblo, el mandatario pues viene siendo los servidores públicos, el gobierno. Dice, y el mandante tiene en cualquier momento el derecho de exigirle cuentas, ¿no? El problema viene dado que en este tipo de rendición de cuentas el mandante no tiene un mecanismo de hacer exigible que quien hace uso del recurso público lo haga de forma debida. ¿Cuál es la única forma o el único método que tiene? Bueno, pues tal vez el castigo del voto en el electorado, ¿no? Ok, hiciste un mal uso del recurso público, pues entonces para la siguiente elección pues voto por otra opción, ¿no? Por otro lado nos hablan de la rendición de cuentas horizontal, que esta viene dada de órgano del Estado a órgano del Estado. Es decir, como la que se va desarrollando, la que se ha establecido ya dentro de la propia Constitución, ¿no? Entonces, todo aquel que hace uso debido de recursos públicos tiene que rendirle cuentas en un primer momento, por ejemplo, dentro de la Administración Pública Federal, pues a la Secretaría de la Función Pública. Pero ya en último momento, a quien le corresponde hacer una valoración de esto, viene siendo a la Auditoría Superior de la Federación. Y en estos casos, en este tipo de rendición de cuentas, a quien se le rinde cuentas, él sí cuenta con ciertas condiciones para imponer sanciones a quien hizo un uso indebido del recurso público, ¿no? En este caso, la Auditoría Superior de la Federación, al rendir el informe general, si identifica que hay desvío de recursos o que hubo desvío de recursos, tiene tres opciones, ¿no? Una, iniciar el procedimiento resarcitorio. Ok, regrésame el dinero que se te dio. La otra es iniciar procedimientos administrativos ante las autoridades competentes. Y la otra, iniciar los procedimientos penales ante las autoridades competentes. Pero el problema viene dado
cuando la Auditoría Superior de la Federación identifica que hubo desvío de recursos y aún así no hace nada. Es decir, no realiza ninguna de las 3 actividades que tiene, ¿no? Iniciar el procedimiento resarcitorio, iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas o bien iniciar el procedimiento de responsabilidades penales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde queda la participación de la ciudadanía para tratar de evitar que se sigan cometiendo este tipo de actos de desvío de recursos y que como consecuencia no tengamos la condición de poder satisfacer los derechos humanos? Porque sí tenemos o teníamos la participación de presentar la denuncia, pero el punto es, ¿qué hago yo si la autoridad no toma en cuenta mi denuncia y si yo no puedo impugnarla? Porque me dicen que no tengo interés legítimo ni jurídico, que es un simple interés que tengo, ¿no? Que de hecho por ahí hay un autor que habla que este tipo de la cuestión de los intereses no es más que trabas para que no se concedan el goce de los derechos, ¿no? Entonces, todo esto es lo que me va llevando precisamente a tratar de establecer y de hacer una propuesta de que sí existe como tal un derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y un uso debido de los recursos públicos. Y claro que la existe. ¿Por qué? Porque tenemos diversos artículos que hablan precisamente de la obligación de hacer un uso debido del recurso público, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos, por empezar, el artículo 6º, que decíamos, el acceso a la información es un punto fundamental precisamente para poder llegar en un momento dado a la rendición de cuentas, ¿no? Entonces empieza con el artículo 6º constitucional de acceso a la información, de que te informen precisamente cómo es que se está utilizando ese recurso o cómo es que se utilizó ese recurso, ¿no? Posteriormente tenemos el mismo artículo 26 constitucional, tenemos el artículo 73 constitucional que habla sobre las facultades del Congreso, artículo 74, facultades de la Cámara de Diputados, artículo 79, que habla precisamente sobre las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, que es la encargada precisamente de vigilar y de que se lleve a cabo un uso debido del recurso público. Pero además de eso, tenemos lo que dice el artículo 134 constitucional, que establece cómo debe gastarse el recurso público. Dice de forma transparente, eficiente y eficaz. Entonces, a través de una interpretación de este tipo de artículos, así como de otros que vienen a abonar en poder plantear un derecho humano a una rendición de cuentas objetiva, viene siendo todos los otros derechos que requieren precisamente el uso de recursos públicos. Artículo 3º constitucional, derecho a la educación. Artículo 4º constitucional, derecho a la protección de la salud, derecho a la alimentación, ¿no? Derecho a la vivienda, ¿no? El mismo artículo 17 constitucional de acceso a la justicia. Si no contamos con recursos, ¿cómo vamos a poder acceder cómo vamos a poder tener acceso a la justicia en los términos que le establece el artículo 17 constitucional, pronta y expedita? Si vemos que los tribunales están cargados de expedientes y que tienen una carga de trabajo excesiva y que no va a poder haber una justicia pronta y expedita. ¿Por qué? Porque no existe el número de servidores públicos adecuados para satisfacer el número de demandas que hay, ¿no? Que no hay condiciones, que no se cuenta con equipo de cómputo suficiente, que a veces no hay para papelería, ¿no? Entonces, de aquí la importancia precisamente de tratar de ver, de buscar de qué forma se tiene que obligar a todo aquel que hace uso de recurso público que lo gaste de forma debida, ¿no? Yo les he preguntado en clases, la situación esta de la cancelación del tren rápido, de la licitación del tren rápido México-Querétaro. ¿Por qué se canceló la licitación? Pues evidentemente porque no se hizo conforme a derecho, conforme a las reglas establecidas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de que México le tiene que pagar una indemnización? ¿Cuánto va a pagar? No recuerdo si eran 500 millones de pesos o algo parecido. ¿Ese recurso de dónde va a salir? ¿Lo van a pagar los servidores públicos? Claro que no. Va a salir precisamente del erario público. Y esa situación no la podemos entender en un momento dado como un desvío de recursos, es decir, estoy utilizando este recurso para pagar una indemnización cuando este recurso lo debería haber utilizado para garantizar y tutelar derechos humanos. Entonces, todo esto nos trae precisamente a la importancia que tiene el uso del recurso público. Un uso debido. El adjetivo de rendición de cuentas objetiva
va en el sentido de que, si bien es cierto, alguien nos podría decir, es que ya existe la rendición de cuentas. Incluso siempre los entes públicos tienen que rendir cuentas de cómo se gastaron el dinero y todo, y por eso existe un informe general de la Auditoría Superior de la Federación, ya una vez que analiza precisamente todo esto. Sí, pero el problema es que viene siendo una formalidad, y de ahí el adjetivo de una rendición de cuentas objetiva, es decir, atendiendo a la esencia misma de lo que implica la rendición de cuentas, que se cumpla precisamente con que el recurso público se utilice de forma debida. Porque no nos interesa a veces que se cumpla con la formalidad, que se cumpla con lo que establece la ley. Porque yo perfectamente puedo justificar si se hace una licitación de obra pública o si va a ser obra pública, ¿sabes qué? A través de facturas, pues me gasté 20 millones de pesos. ¿Y qué tal si esa obra salía en 2 millones de pesos? ¿No? Pero yo formalmente yo ya la justifiqué. Yo dije que eran 20 millones de pesos y exhibí incluso las facturas de donde se justificaban los 20 millones de pesos en el costo de esa obra. Pero el punto es que en el mercado, de acuerdo al mercado, pues no vale 20 millones de pesos, vale o salen 2 millones de pesos. De ahí el objetivo, o sea, no me interesa tanto que me formalices y que me cumplas con una rendición de cuentas formal, sino que realmente vaya pegada a una realidad. Eso es lo importante, y de ahí el adjetivo de poner una rendición de cuentas objetiva, es decir, que se cumpla con la esencia misma de la rendición de cuentas, de hacer un uso debido del recurso público, ¿no? Entonces, pues más que nada, ese es el planteamiento que se hace, y de ahí, atendiendo a una interpretación sistemática, pues la obra plantea de que efectivamente sí hay un derecho humano a una rendición de cuentas objetiva. O sea, no es que nos digan que es un planteamiento teórico, sino que constitucionalmente se puede desprender de una interpretación sistemática de estos preceptos que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, ese es el principal punto, o ese es uno de los puntos por los cuales surge la intención de plantear o de presentar el día de hoy una obra como esta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se trata de buscar es precisamente la tutela de los derechos, la justiciabilidad y la eficacia en el goce de los derechos por todas las personas. Y como decía hace rato, pues a final de cuentas, la importancia y el pilar fundamental que viene siendo el acceso a la información para un cúmulo de derechos. No nada más es el acceso a la información en sí mismo, sino cómo a través del acceso a la información podemos tutelar un cúmulo de derechos. Esa es la importancia, y de ahí que cada vez se debe ir fortaleciendo mucho más este derecho, ¿no? Y seguir luchando sobre ello. ¿Para qué? Para consolidar y para que realmente en un momento dado podamos hablar de un verdadero Estado democrático y social de derecho en México. Muchas gracias por su atención.